conseguido en los últimos años. Vamos a ver qué pasa. Miguel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo primero, Pedro Franque sustentó el proyecto de presupuesto, estuvo conversando también en este programa hace un par de días, explicó los énfasis, dada la coyuntura además con respecto a salud, educación, algunos ministerios interesantes, me parece que se incrementa el presupuesto, estamos hablando obviamente ya de escalas menores como el Ministerio de la Producción, en términos de la diversificación, etcétera, agricultura también tiene un peso mayor probablemente que en los últimos años, es decir, se ven algunos acentos y la pregunta es, ¿qué le parece en líneas generales la presentación del presupuesto? Me parece que está bien, creo que guarda una línea institucional. Hay que acordarnos que este presupuesto en su mayoría fue realizado por el gobierno saliente, por el ex ministro Mendoza, y el gobierno actual le ha dado su sello. El crecimiento de 7,5%, 7,6%, digamos, es un poquito mayor del que se esperaba, pero, digamos, tampoco es un crecimiento irresponsable, ni mucho menos, aunque los supuestos son los que están atrás de eso, supuesto el crecimiento económico, el precio del cobre, y las áreas donde se están priorizando, digamos, una mayor asignación presupuestal, educación, salud, el tema agrícola y la creación de empleo, creemos que son las áreas que el país necesita un reforzamiento de la actividad pública. Entonces, en líneas generales es un proyecto que guarda la línea institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, bueno, toca la discusión con el Congreso los siguientes 2 meses. Ahora, claro, de todas maneras, lo de Moody's, ¿cómo se explica? Porque pareciera, pues, haber en el gobierno esta suerte de línea dual con respecto a la economía, no solamente Franque, sino se sabe, pues, que se supone que el señor Velarde va a estar al frente del BCR, pero Franque ha dicho que están esperando de todas maneras la propuesta del propio Ejecutivo, del directorio, lo cual no es poca cosa y lo cual revela, en todo caso, por lo menos, no sé si desacuerdos, pero discusiones, debates, ¿no?, en torno a un área tan importante. ¿Moody's ha reaccionado a esa suerte de desbalance o de aparente contradicción dentro de un mismo gobierno? Efectivamente, Enrique. Yo me he dado el trabajo de leer los informes de Moody's y de otras agencias calificadoras de riesgo, no solamente en nuestro país, sino en otros países de la región. Y lo que, digamos, nos distingue a nosotros es que el planteamiento para la reducción de la calificación crediticia es uno eminentemente político. Lo que Moody's señala con claridad es que el Perú tiene fundamentos fiscales sólidos, mucho más sólidos que los de sus vecinos, en términos de deuda, en términos de déficit fiscal, pero donde adolecemos es en esta dificultad de ponerse de acuerdo Ejecutivo-Congreso, y esto afecta la economía, ¿no? Ellos creen que va a ser muy difícil que la economía crezca a las tasas que el gobierno espera, y esto finalmente repercute en una menor recaudación futura y una menor capacidad, digamos, de poder honrar la deuda externa que tiene el país. Y de hecho es lamentable, pero ya hoy día hemos visto ya la cadena de efectos de esta reducción. Se ha reducido la nota a los principales bancos del país, incluido el Banco de la Nación, y al gobierno municipal de Lima. Entonces, esto trae consecuencias, esto encarece el costo del financiamiento, y acá creo que debe llamar a la reflexión de las autoridades, que ya comienza a pasar factura toda esta dualidad que usted menciona, no solamente en el tema monetario, en el tema del salario mínimo, en muchas áreas donde hay muchísimas contradicciones al interior del Ejecutivo, y obviamente no hay mucha concordancia con el Congreso. Entonces yo creo que es el primer digamos, golpe real que está recibiendo la economía, y hay que reaccionar, ¿no?, frente a él. ¿Qué espera la economía? ¿Cuáles son las reacciones o las señales que revertirían esta situación? Bueno, yo creo que en toda justicia el tema de los problemas de gobernabilidad y los conflictos ejecutivo-Congreso no son solamente este gobierno, vienen de los últimos 5 años, y distintos informes han venido advirtiendo la dificultad de implementar reformas, la dificultad del gobierno de llevar a cabo una línea. Pero lo que esto repercute básicamente es que para cambiar esta situación
se tendría que cambiar no solamente el discurso, sino las acciones. Entonces, una primera acción que está muy, digamos, asequible al Ejecutivo sería la del nombrar un directorio idóneo, apolítico en el Banco Central, cosa que parece que no está ocurriendo. Eso creo que también aliviaría mucho las presiones devaluatorias que el Perú está sufriendo, y esto a su vez se está trasladando a la inflación. Entonces acá hay un tema que afecta no solamente al costo del país, sino que está afectando el atractivo del país para poder atraer capitales. Al contrario, estamos expulsando capitales. Entonces yo creo que eso ayudaría, y de poner algunos de los grandes proyectos para los cuales creo que no tiene un mandato popular, ¿no? La Asamblea Constituyente, el rol estatista, y dedicarse efectivamente a cumplir con los 4 ejes del presupuesto, ¿no? A mejorar la salud, la educación, aspecto tan clave que es el agro, que está muy abandonado en el país, lamentablemente, y obviamente el tema del empleo. Entonces yo creo que si hay sensatez y se construye sobre lo realizado en los últimos años, yo creo que eso puede efectivamente recobrar la confianza del sector empresarial y la confianza de los mercados, que hoy día dudan sobre la seriedad y la continuidad de las políticas implementadas en el país. Son 4 áreas que ya son bastante, ¿no? Ya son bastante en realidad para enfrentar en un momento como este. Esta última, empleo, hay una controversia con el ministro de Trabajo por sus antecedentes políticos, por las investigaciones que ha enfrentado, que llamativamente ha hecho que el Ministerio de Trabajo, que no suele recibir mucha atención política, la reciba ahora. Esto, ¿cómo, digamos, puede tener consecuencias precisamente en lo que se refiere a la recuperación del empleo? Más adelante, de hecho, vamos a conversar con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, que está entre las interesadas, digamos, en también impulsar el tema de la sindicalización, derogar la suspensión perfecta. Hoy mismo la congresista Bazán se reunió con el ministro Maraví, que por cierto ha dicho que él no va a renunciar, que va a ir al Congreso de manera empoderada, lo ha dicho. Hay un problema allí con respecto, no me refiero ya solamente a la controversia política, sino con el efecto que esto puede tener en la generación del propio empleo. Sin duda, porque si uno ve las últimas cifras del INEI, hay un incremento en la informalidad del país, un incremento en el empleo inadecuado, el subempleo, y mucho de esto está situado en las micro y pequeñas empresas. Y si se trata de imponer, digamos, un incremento en el salario mínimo, quienes tendrían que pagarlo no son las grandes empresas, que tendrían la capacidad de asumir este mayor costo del trabajo, sino serían estas empresas que están entre la formalidad y la informalidad. Entonces, creo que en lugar de generar mayor empleo con condiciones de beneficios, lo que esto ocasionaría sería echarle más leña al fuego y afectaría la capacidad de recuperación que estas empresas requieren, ¿no? Todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo, lo que se ha anunciado, creo que va en contravía de lo que uno pensaría que habría que hacer. Habría que dotarle de un esquema que sea menos oneroso, un esquema de cierta forma relativamente más flexible, que permita que las empresas que han sobrevivido a esta pandemia puedan recuperar su actividad y efectivamente contratar a mano de obra. Entonces, la suspensión perfecta creo que es un ejemplo claro. No se aplicó, se aplicó muy poco en el país por todos los candados y condiciones que le puso el Ministerio de Trabajo, y en ese caso creo que era patente la necesidad de darle flexibilidad para preservar el tejido empresarial. No había forma de producir, obviamente no había forma por la cuarentena, no había forma de mantener una planilla, y por lo tanto se justificaba plenamente darle esta facultad a las empresas para preservar, digamos, los contratos, pero finalmente se optó por ponerle candados, y ahora lo que se pretende, en mi criterio, son medidas más efectistas, más populistas, y finalmente no están generando el empleo que se requiere, y eso se va a generar con crecimiento. ¿Cuánta gente tiene en la cabeza, cuánta gente pudo acceder a la suspensión perfecta? Mira, Enrique, yo creo que muy pocas, no recuerdo, pero fue muy por debajo de lo que el gobierno en su momento estableció, porque incluso lo que había previsto era incluso darle ciertas facilidades de no pago o de acceso a los fondos en los fondos de pensiones, en las CTS,
había, digamos, un subsidio a estos trabajadores momentáneamente en tanto estuvieran en este estatus, pero no, eso no ha funcionado. Lo que más ha funcionado para preservar el empleo en el país ha sido Reactiva. Reactiva evitó que 2 millones de puestos de trabajo se perdieran. O sea, en adición a la pérdida que hemos tenido, 2 millones adicionales fueron preservados al darle esta liquidez. Estas otras intervenciones lamentablemente no han funcionado en el país y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Tenemos un mercado laboral muy precario, debilitado, y el Estado, en lugar de haber ayudado, creo que de alguna forma ha hecho mucho más difícil la recuperación. Y las medidas que están tomándose ahora creo que van en la dirección inadecuada. Es fácil llenarse la boca de decir voy a preservar, digamos, tus derechos y todo eso, pero si no hay trabajo, digamos, no hay ningún tipo de beneficio. Y lo que esto está ocasionando es que el trabajo, en vez de crearse, se esté destruyendo o se vaya al sector informal. Ese es un problema que tenemos muy serio. Hay, digamos, también un mensaje, se supone, que conlleva el tema de la descentralización, que, insisto, ¿no?, es una necesidad, un clamor, y ya hemos discutido antes cómo la descentralización pues no ha funcionado como debería. Con respecto al presupuesto, ¿hay novedades en esa materia o estamos también siguiendo una línea? Y en todo caso, si este gobierno señala o promete que va a hacer un cambio al respecto, ¿qué es lo que debería hacer? Sí creo que hay el presupuesto, usualmente cuando uno lo evalúa, digamos, el presupuesto de apertura, tradicionalmente un tercio ha sido asignado a los gobiernos regionales y locales y el resto al gobierno nacional, y en la ejecución presupuestal se van transfiriendo recursos. En esta oportunidad ese tercio ha aumentado a más de 40%, entonces yo creo que sí ha habido un esfuerzo de darle recursos inicialmente, digamos, de manera importante a los gobiernos subnacionales. No, el problema no tanto es de recursos, sino es cómo asegurar que se gaste bien, se gaste lo que se tiene. Hoy escuchaba que el presidente de la República ha establecido, digamos, ha propuesto la creación de una entidad que vele por el buen uso de los recursos públicos. A mí eso, la verdad que si bien es bien intencionado, pero lo que hace eso es debilitar las instituciones que tienen ese rol. O sea, la Contraloría, su rol principal es asegurar de que haya un buen uso de los recursos públicos en los 3 niveles de gobierno. Entonces, crear una entidad paralela, digamos, no creo que ayude mucho. Y por otro lado, están los ministerios que tienen sus oficinas de inversiones, que habría que fortalecerlas en lugar de crear nueva burocracia, que no estamos seguros si eso vaya a funcionar. Entonces, el tema, en mi criterio, y yo creo que lo que es el gran desafío, es mejorar el impacto de las intervenciones de los gobiernos subnacionales. Esto lo hemos conversado muchas veces, tiene que ver con la calidad del recurso humano, que lamentablemente, y acá es una cosa que yo, digamos, he estado viendo el día de hoy, a mí me preocupa mucho digamos, de que el gobierno no tenga la posibilidad de contratar CAS porque se ha prohibido, y tampoco tenga la capacidad de contratar alocadores de servicios, que quizás había excedido un poco en esta modalidad de contratación, digamos, sin beneficios, pero ahora hemos ido de un extremo al otro, hemos ido de la flexibilidad total a la rigidez absoluta. Entonces, poder atender las necesidades del Estado con estas leyes que se han aprobado en el Congreso anterior, creo que va a dificultar el buen manejo del Estado y la prestación de servicios de calidad a la población. Entonces creo que hay que pensar, digamos, con la mano en el pecho y dejar la ideología y los prejuicios de lado y pensar cuál es la forma más efectiva de darle servicios de calidad a la ciudadanía. Creo que ese es el clamor que la mayoría del país siente y habría que dar una atención despolitizada a esa temática. Bueno, Frank hablaba, por ejemplo, de impulsar Servir, que me pareció una buena noticia, ¿no? Pero parece ser también una voz un tanto, digamos, no sé si solitaria, pero descolgada, ¿no?, del resto del discurso. Pero, Enrique, a ver, en el ejemplo de Servir, Servir es absolutamente fundamental, tener una carrera pública meritocrática, pero siempre hay una transición donde uno va de los regímenes más rígidos, el 276, el régimen privado 728, los CAS que, digamos, ahora son más rígidos, digamos, no se puede contratar CAS si no entran a contratos de plazo indeterminado, pero la forma de transitar a Servir era teniendo cierta flexibilidad para someterse a las evaluaciones y entrar a ese régimen. Entonces ahora, para viabilizar Servir, tendrían que plantear una ley que le dé cierta flexibilidad en el manejo al Estado de sus recursos humanos.
Claro. Estas leyes que se han aprobado por el Congreso anterior, lo que tienden es a rigidizar y a mantener a aquellos que quizás no están capacitados en sus puestos, les da estabilidad laboral absoluta. Hay mucha gente laborando en el Estado que tiene 30, 40 años y que quizá ya su perfil no calza con las necesidades del Perú de hoy. Por lo tanto, esto va a ser muy difícil, y si a eso uno le suma el hecho de que ahora se permiten negociaciones, digamos, colectivas en el Estado sin tener un criterio de sostenibilidad presupuestaria, sin ningún tipo de candado, porque eso también lo han derogado. Entonces estamos en un momento en el cual el manejo del recurso humano que se requiere con mayor, digamos, urgencia en estos momentos, va a enfrentar estos problemas legales porque no tiene la forma de poder manejar todas estas presiones que se vienen de lado y lado. Entonces yo creo que el ministro Franque va a tener que plantear con mucha seriedad cambios que ojalá que lo acompañe el Ejecutivo, ¿no? Porque vemos que hay muchas divisiones y contradicciones al interior del Ejecutivo y obviamente la bancada de gobierno en el Congreso. Este es un tema central. Acá no se trata necesariamente de velar por el funcionario. El funcionario es un móvil, es un medio para satisfacer la necesidad ciudadana. Esos son los ciudadanos a los que se deben de ver los funcionarios que les pagamos con nuestros impuestos, los contribuyentes. Pero de esta forma tan rígida y cómo se está rigidizando el mercado laboral dentro del Estado, también uno puede decir lo mismo en el sector privado, donde pasa lo mismo. Y hay mucha informalidad también en el sector público. Hay mucha nómina, hay planilla fantasma que el MEF ha tratado de ir reduciendo en el camino, pero son temas que tienen que resolverse porque si no vamos a estar entrampados y en lugar de mejorar vamos a empeorar lamentablemente. Claro, y no hay que olvidarse, Miguel, que el mensaje central es, si esto es una demanda de cambio, es una demanda de cambio para que el Estado funcione mejor, para que el Estado otorgue mejores servicios precisamente y centralmente en lo que son, por decirlo así, los igualadores, ¿no? En la sociedad, que es la salud y la educación, fundamentalmente. Entonces, claro, si sigues con un Estado ineficiente, porque con esto no vas a construir un Estado eficiente, ¿verdad? Entonces, al final, terminas gobernando probablemente para esos sectores que señalas. El crecimiento en la economía, hay por supuesto divergencias, cuánto va a crecer, venimos de muy abajo luego de la pandemia, pero el crecimiento está muy impulsado también pues por la demanda y por sobre todo la inversión privada. ¿Cuáles son las perspectivas al respecto? Mira, las perspectivas no son positivas. Yo creo que lo que puede impulsar el crecimiento económico es que tenemos un entorno externo positivo, tenemos una como media bonanza de las materias primas. Eso es bueno, eso jala las exportaciones mineras y de otros commodities. Creo que las cuentas externas están siendo muy favorables, pero eso no creo que compense la paralización de la inversión, particularmente la privada, que estamos viendo en el país, por un lado, y también el consumo se está comenzando a resentir porque los salarios reales están siendo afectados por la inflación. O sea, hay menor capacidad adquisitiva en la población por este repunte, digamos, transitorio de la inflación. Y si a eso uno le suma la devaluación, estamos en un escenario lamentablemente de mucha inestabilidad financiera, cambiaria y presión de precios, que lo que va a hacer es dificultar que el Perú se recupere como podría haberse recuperado de no haber estos fenómenos. Entonces, para que la inversión se recupere requiere confianza, requiere sensatez en el manejo, requiere tener un Banco Central que esté plenamente ratificado y funcionando, requiere que los proyectos de inversión se den, públicos y privados, y tener una administración pública que acompañe este proceso. Entonces, yo la verdad que creo que este año va a ser un año de crecimiento alto. ¿Por qué? Porque el primer semestre ha habido un efecto rebote, un crecimiento de más del 20%, pero hay una parálisis muy fuerte y eso ya se está comenzando a ver en las expectativas de los agentes económicos. Hoy el Banco Central publicó las expectativas que tiene. Ellos tienen una encuesta mensual que van sacando y es una encuesta muy profunda, y lo que muestra es que estamos en un pico, digamos, mínimo de las previsiones que sienten los empresarios
el sector, digamos, que genera empleo en el país. Entonces yo no veo que haya nada que explique por qué vamos a crecer a los niveles que estima el gobierno. Creo que está siendo un poco sobreoptimista. Digamos, prevé un crecimiento cercano a 5% el año entrante o 4,8%. La verdad que no veo de dónde. Ellos dicen la minería y la inversión pública. Bueno, la minería, vamos a ver si no se ralentiza con todo este cambio en el marco tributario que pretenden hacer. Y por el lado, digamos, de los otros sectores, bueno, van a tener que enfrentar estos ruidos, estas presiones financieras y esta inestabilidad en las reglas del juego. Entonces, yo creo que la previsión para mí es un crecimiento más bajo. Ojalá que me equivoque y ojalá que la economía crezca más, porque el crecimiento del empleo depende de lo que pasa en la actividad productiva, ¿no? En el sector real. Y también los impuestos. Los impuestos para poder financiar los presupuestos también depende de que crezca la economía. Entonces, creo que hay que pensar de que la economía hoy está siendo muy resentida y no estamos aprovechando esta bonanza externa que el mundo está atravesando. Yo creo que hay que ser conscientes que la política está contaminando nuestras perspectivas económicas y esto no podemos darnos el lujo justamente cuando estamos tratando de salir de un shock tan terrible como ha sido la pandemia. Muchas gracias, Miguel Castilla, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Importantes puntos de vista en algo fundamental y crucial como la economía. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando un poquito de estos temas, sobre todo los